tenemos el día de hoy? Bueno, el equipo de análisis ha traído lo que es elecciones en Francia. Hemos visto cómo el CAC 40 ha caído más de un 10%. Si bien a nosotros nos gusta el enfoque económico y financiero, bueno, hay que ser realistas y que la política interviene en estos asuntos. Acá da igual el sesgo que uno pueda tener, la idea es ser siempre objetivo y lo que el mercado siempre va a descontar es la incertidumbre en el mercado y es justamente lo que estamos viendo en el CAC 40 que ha caído más de un 10% si sumamos luego de las elecciones del Parlamento Europeo. Entonces, ¿qué podría pasar con el euro? Sabemos que ya estamos a pronto de tener la primera fase de esta elección, en donde Macron llevó a elección anticipada. ¿Qué es lo que podríamos esperar? Hola Oscar. Exacto, yo opino igual. Yo no soy alcista o bajista, si bien a largo plazo uno es alcista estructuralmente porque la bolsa es así, el mercado tiene muchas variables en donde creo que ustedes han podido absorber esa dinámica de flexibilización ante analizar los mercados. Y en donde nosotros, como les digo siempre, no tenemos la bola de cristal, pero sí tenemos la capacidad de hacer un análisis objetivo a nivel macroeconómico, técnico y fundamental. Sabemos que estos van ponderando de diferentes maneras. Nuestro análisis principal ha estado más ligado al lado técnico y fundamental, porque si nos ligamos a la macroeconomía, bueno, hubiéramos estado fuera del mercado 3 años. Y no es la idea que tenemos tres mundos de análisis y los vamos ponderando según la circunstancia y según el escenario que se vaya viendo. Alexis, vi tu duda en torno a los bonos del tesoro, creo, a los bonos de diferentes países. Traigo la presentación y acá también lo invito. Aquellos que tengan dudas, déjenlos en los seminarios una vez terminados. Yo los leo y podemos aclarar esa duda. Creo que la duda de Alexis era cómo hacer seguimiento a los diferentes tramos de los bonos, en diferentes países, ya sea Chile, Estados Unidos, para poder entender cómo se ve la dinámica en el mercado de bonos. Si no me equivoco, Alexia, ahí me confirmas. Ok, chicos, comencemos. Voy a desactivar la cámara y vamos viendo. Elección en Francia es la temática que tenemos hoy y acá es donde está la incertidumbre. ¿Esperamos un retroceso en el DAX? Sí. Tuvimos un retroceso bastante acelerado. ¿Cómo cambian nuestras perspectivas? Bueno, lo vamos a ir viendo en torno a estos sucesos. Bueno, ¿qué es lo que significaría el euro estas elecciones? ¿Por qué nosotros estamos viendo un escenario en que estaría siendo electo Marine Le Pen, extrema derecha, y por qué el euro y las bolsas se están resistiendo tanto? Bueno, este es el escenario actual, donde desde las elecciones del Parlamento Europeo resultaron ser una derrota para Emmanuel Macron, que es el presidente de Francia. Él obtuvo solo el 14,6% de los votos frente a la agrupación nacional de Marine Le Pen, que es del lado contrario a Macron, que obtuvo el 31,4%. Y esto es lo que ha generado la incertidumbre. ¿Por qué? Porque estamos viendo cómo la mayoría contraria está por el lado de la agrupación nacional, que es liderada por Marine Le Pen, en donde se vio acorralado la gobernabilidad de Emmanuel Macron, que llamó a elección anticipada. Entonces, las últimas elecciones parlamentarias se celebraron en 2022. Recordar, estas no son elecciones presidenciales, sino son elecciones parlamentarias. Y no teníamos una mayoría clara y la legislación fue muy difícil. Y no fue necesario convocatorias antes de 2027. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede ahora? Macron quiere salvar lo que queda de apoyo de su partido, este 14,6%, y llamó a elecciones presidenciales para poder tener ese sustento. Entonces tenemos que RN, el partido liderado por Le Pen, vemos que también el NFP, Nuevo Frente Popular, vemos una unión de partidos de izquierdas, los verdes, Francia Inquebrantable, y también el Partido Comunista Francés, el Partido Socialista, estamos viendo esa unión y lo que podría potencialmente la segunda fuerza más grande en términos de apoyo, lo que podría dificultar a RN. Esto ha sido el factor que ha generado esta volatilidad. Generalmente, estos extremos lo que tienden a hacer es más anti-euro. Por eso está esa incertidumbre en torno al mercado. Entonces, ¿cómo va a funcionar las elecciones en Francia? Tenemos 577 escaños en el Parlamento. Macron obtuvo 250 escaños en las últimas elecciones, lo que requirió la formación de una coalición. Entonces, vemos que la primera vuelta también vemos que cualquiera que supere el 50% ganaría automáticamente en la segunda vuelta.
Tenemos un choque de menos candidatos en distritos electorales donde no hubo elecciones en la primera vuelta. Entonces estamos frente a una de las elecciones complicadas. Ni siquiera un nivel de apoyo generalmente alto va a garantizar un lugar alto en las elecciones, ya que puede haber votos en contra de los candidatos. Hay mucha incertidumbre en el mercado. También debemos recordar que las elecciones al Europarlamento, en la que ganó la agrupación nacional, tuvieron una participación mucho menor. Queremos ver cuál va a ser el detonante y el desarrollo de esta historia. También, recordemos, Macron ha anunciado que no tiene intención de dimitir su cargo, lo que significaría que la victoria de la agrupación nacional o el nuevo Frente Popular no tiene por qué significar un gran cambio en la política de Francia. Estamos viendo que esta mayor prima de riesgo va en torno a la incertidumbre. También la política exterior y la defensa son responsabilidad del presidente, por lo que podríamos estar viendo que esta reacción tiene más tinte de una incertidumbre más que un cambio estructural en la política de Francia. Entonces, ¿cuáles son los resultados de las elecciones? Si el RN no consigue los 289 escaños en el Parlamento y otro partido de derecha no obtiene mucho apoyo, Jordan Bardella de RN no necesariamente se convertirá en el nuevo primer ministro. Ya esto sería por el escenario de mantener el estatus que tenía Francia. Él mismo ha indicado que solo quiere el puesto de primer ministro en caso de una mayoría absoluta de RN. Entonces, eso es lo que está mirando el mercado. ¿Qué va a suceder con los votos de RN? ¿Vamos a tener una mayoría absoluta? ¿No? Si la derecha obtiene la mayoría, Macron tendrá que llegar a un acuerdo de coexistencia entre los partidos para formar el gobierno, producto de que se está viendo limitada su gobernabilidad. También podría ser una medida para desacreditar a los gobiernos de derecha. Se espera que la actual coalición en Francia pierda la mayoría de los escaños y obtenga menos de 100 escaños en los parlamentos. Las proyecciones podrían indicar que se van a obtener entre 95 y 130 escaños. Entonces, ¿cómo está reaccionando el mercado? Generalmente, lo que nosotros queremos centrarnos cuando vemos estos eventos políticos es el riesgo que asume el país. ¿Cómo nosotros podemos medir el riesgo de un país? Primero, nos podemos fijar en la calificación crediticia que obtenga. Hemos visto cómo Moody's, Standard Poor's hacen esa evaluación y le ponen una nota que puede ir de la mejor desde A hasta notas negativas. Lo que hace básicamente es decir qué tan confiable es que pague la deuda. Otra forma que tenemos de medir el riesgo que están mirando los inversionistas de un país es mediante los CDS, Credit Default Swap. Aquellos que vieron el The Big Short, la película, veían cómo Michael Barry, una de sus estrategias, era comprar CDS, es decir, un seguro contra el impago de la deuda, en donde decimos que es igual que el mercado privado, a mayor deudor y mayor posibilidad de impago, más se le va a cobrar en el seguro. Y finalmente, la tercera forma es ver el rendimiento de sus bonos a 10 años. Recordar, el mercado descuenta a todos y cuando vemos un bono que está dando una rentabilidad mayor, indica que el riesgo es mayor. Es por eso que se asume mayor rentabilidad. ¿Qué tenemos acá? Bueno, para calcular este riesgo, vemos la diferencia entre el bono francés y el bono alemán. Vemos que no solo superó el máximo de finales de 2016-2017, sino que vemos que alcanzó su nivel más alto desde 2012, que fue la crisis del mercado de deuda en Europa. Este, este diferencial estamos viendo cómo se está alcanzando los niveles en que antiguamente mostraba cierta incertidumbre, en donde se está viendo un mayor diferencial entre el bono de Francia y Alemania. También vale la pena recordar que el aumento de los rendimientos de Francia duró poco. Por el momento, los rendimientos se encuentran en el nivel anterior al anuncio de la elección anticipada. Sí, veíamos cierta incertidumbre, pero se ha relajado a los niveles que veíamos previamente. La fuerte caída de los rendimientos en Alemania es responsable del aumento de los diferenciales, en donde lo que estamos viendo es que el sector que más teme a los cambios políticos es el sector bancario, en donde hemos visto grandes correcciones por parte de la banca en Francia. Los inversores estarían especialmente preocupados por la posible política económica intervencionista que podría llevar el movimiento nacional.
que en teoría podría abrir el camino a la imposición de impuestos sobre los beneficios extraordinarios, limitar la posibilidad de pagar dividendos, recompra de acciones propias, lo que interfiere en el estatus que ha estado circulando actualmente en las acciones francesas y sobre todo el sector bancario en donde hemos visto estas fuertes correcciones. El mayor diferencial entre el rendimiento también ha provocado un aumento masivo en la volatilidad implícita del euro dólar. Hay incertidumbre en torno al estatus del euro versus el dólar. Estamos observando como una debilidad significativa del euro, aunque todavía no es tan grande como en abril o principio de otoño del año pasado. Sin embargo, este nivel, esta volatilidad implícita, está descontando esa incertidumbre que hay por parte de los inversores, tanto en la divisa, tanto en el mercado de bonos y tanto en el mercado de acciones. También vemos que el Banco Central Europeo ha recortado recientemente las tasas de interés, lo tuvimos cubriendo en un seminario en directo, pero anunció que las tasas podrían mantenerse en más de una reunión. Es decir, este no era el inicio de un recorte escalonado. Sin embargo, los débiles datos que estamos viendo ahora en la zona de euro provocan una disminución de la rentabilidad y un posible giro moderado por parte del Banco Central, en donde estamos viendo cómo el bono a 2 años, el rendimiento del bono a 2 años, que es la referencia, vemos cómo se están ajustando a la baja en los mercados monetarios. Es decir, se ajustó la tasa de interés y también se están ajustando los rendimientos del bono a 2 y a 10 años, lo que podría llevar a tener esta presión de caída de la rentabilidad de los bonos. También teníamos datos de PMI manufacturero. ¿Qué es lo que vimos? Bueno, Reino Unido continúa con datos favorables, el sector manufactura. Francia continúa muy débil y toda la zona euro en general, en donde vemos cómo Eurozona, Francia y Alemania se ubican en terreno restrictivo. La manufactura aún no puede recuperarse, lo que sigue incrementando la incertidumbre sobre la actividad económica que pueda tener la zona euro. Cuando miramos el PMI de servicio, acá vemos datos que divergen. Vemos cómo la zona euro y Alemania y Reino Unido se muestran en terreno favorable. Sin embargo, Francia es mucho peor y continúa con terreno restrictivo. Acá recordar, cuando nosotros vemos que se podría ver dificultado el estatus del euro, nosotros tenemos que fijarnos en 4 países. Son 4 países los responsables principales de que el euro se pueda llevar a cabo. Estaría Alemania, Francia, España e Italia. Si uno de estos 4 se sale del euro, el euro podría colapsar. Y es esa la incertidumbre que hay en torno al mercado. Entonces, la producción industrial sigue siendo débil en la zona euro y si analizamos también los datos de PMI, no podemos esperar esta mejora a corto plazo. Recordar, estos datos de PMI son indicadores adelantados. Es una encuesta de cómo se ven las perspectivas económicas tanto en el mercado laboral del sector de servicios, precios pagados del sector servicio y también de la actividad del sector servicio. Vemos cómo la producción industrial ha tenido una tendencia a la baja y cuando vemos estos indicadores adelantados podemos esperar que también siga este deterioro en la actividad económica. Entonces, cuando miramos el sector del servicio, no le está yendo mal en la zona euro y estamos viendo cierta recuperación en el sector minorista. Esto es lo que a nosotros nos mantiene estable en torno a las perspectivas económicas, producto de que hemos visto esta bajada de la tasa de interés, pero también estamos viendo cómo está repuntando la confianza del consumidor y el sector de servicios se mantiene resiliente. Estos escenarios son favorables también para las perspectivas. ¿Cómo le fue al euro contra el dólar en las elecciones francesas en los últimos 20 años? Después de las elecciones no se produjeron grandes caídas, al contrario, normalmente se observó una recuperación. Este escenario, este es el punto cero, en donde la mayoría ha sido que se recupere el euro. Esto podría llevar a la calma. Hemos visto, y aquellos inversores de Latinoamérica, cómo aumenta la prima de riesgo cuando hay eventos políticos, pero tienden a ser de corta duración, si no hay un cambio estructural. Entonces, ¿qué podríamos esperar después de la elección anticipada de Italia y España como fuente anterior de datos? Bueno, vemos que el euro ganó terreno tras las elecciones en Italia, a pesar de la victoria de Meloni. También las caídas en España tuvieron relacionado con la situación fundamental de la eurozona y el fortalecimiento del dólar. Es por eso que los datos aún no son claros y no podemos tener ese consenso de que el euro se vaya a debilitar. Y cuando miramos el CAC 40, vemos que perdió en promedio después de las elecciones.
pero a largo plazo tuvo un impacto limitado. El año 2022 fue uno de los peores en la historia del índice CAC 40, pero este estuvo relacionado con la situación global. Por lo que vemos que no sitúa tanta volatilidad y un terreno tan restrictivo los datos. Y finalmente, las elecciones anticipadas en España e Italia tampoco tuvieron gran importancia para el Eurostock 600. Entonces, ¿serán las elecciones un evento? Bueno, por supuesto, los riesgos para la economía francesa son bastante altos. Seguimos viendo esa debilidad tanto con los datos de PMI y la incertidumbre política, pero el euro parece sobrevendido frente al dólar, teniendo en cuenta también los propios rendimientos alemanes y estadounidenses, es decir, estos rendimientos. Entonces, tenemos que recordar que no sabremos la respuesta completa sobre los resultados electorales después del último domingo de junio y también después del 7 de julio. Son dos procesos de elecciones, por lo que vamos a ver mayor volatilidad de los activos, pero recordar, los datos sugieren movimientos moderados y no tan secados hacia la baja. ¿Qué está sucediendo en Wall Street? Voy a responder ahora sus dudas. Recordad, lo invito a ir dejando sus dudas macroeconómicas en esta primera instancia. Ok, Alexis, vamos a ver eso. Lo tengo ahí guardado para que lo puedas ver. Vamos a mirar Nvidia, Microsoft también lo vamos a ver, chicos. Sí, sí, Oscar. Los datos son elaborados por el equipo de research de XTB. Acá podemos ir viendo la fuente. Ok, volvamos. ¿Qué es lo que sucedió esta semana en Wall Street? Bueno, estamos viendo cómo el SP500 depende cada vez más de pequeños grupos de empresas y eso siempre le hemos sugerido. Sabemos que la amplitud de mercado está por sus peores niveles desde los últimos 20 años. Solo el 19-20% de las acciones han superado al SP500, en donde vemos esta divergencia que muestra la relación del SP500 con las empresas que están por sobre su media móvil de 200 periodos, en donde vemos este nivel. ¿Qué nos gustaría a nosotros? A nosotros nos gustaría que las empresas que cotizan sobre la media móvil de 200 periodos estén en línea alcista al igual que el SP500. Bueno, lo vimos en repunte 2021, pero no nos estamos viendo en este repunte, lo que sugiere una peor amplitud del mercado y mayores riesgos a esta tendencia al alza por la dependencia de pocos valores. También cuando vemos la desviación estándar del rendimiento anual del SP500, los niveles de máximo locales anterior, es decir, acá, 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 es el nivel que está cotizando actualmente el SP500. Cuando miramos al Nasdaq, la situación es similar. Lo que nos estaría demostrando que este crecimiento no es meramente, no es solo el sector tecnológico. ¿Por qué? Porque estamos viendo que tiene la misma divergencia. Uno puede decir, no, el sector tecnología es el que está impulsando. No, son pequeños valores y que se han denominado siete magníficos. Ahora vemos la atención en tres, Apple, Microsoft y Nvidia han sido los principales causantes de este movimiento. Y cuando miramos el Dow Jones, vemos una situación, no se observa esta situación similar. Vemos cómo los miembros del Dow Jones que se mantienen sobre la media de 200 periodos mantienen esa lateralización al igual que el precio. También cuando miramos al Russell 2000 de pequeña capitalización, los movimientos del precio son un reflejo de toda la composición del índice. Pueden ver cómo así acá sí hay una correlación. Y es justamente eso lo que le he dicho. Hey, vemos mayor debilidad en el SP500, en el Dow Jones y el Russell 2000, no así en el SP500 y el Nasdaq que mantienen la fortaleza. Es justamente eso. Cuando nosotros analizamos el porqué de estas compañías se han visto revalorizadas, vemos que por amplitud del múltiplo es mínimo, es decir, que se empieza a pagar mucho por la compañía y se esté cada vez pagando precios más caros. No, lo que ha ajustado a los inversores es justamente los beneficios y la amplitud de márgenes, mejoran los fundamentos de las acciones tecnológicas. Y eso no estaría sucediendo en el Russell 2000. Es por eso que hemos llamado que, bien, sabemos que hay bastante optimismo que el Russell 2000 pueda superar los máximos anteriores. Sin embargo, la estructura que nos muestra el mercado es de mayor debilidad. Es por eso que hemos mantenido un seguimiento mayor al SP500 y el Nasdaq en fortaleza ante que las pequeñas compañías. A nivel macro, ¿qué es lo que estamos viendo? Tuvimos datos de PMI Composite en donde vemos un fuerte repunte. Vemos que los datos preliminares de PMI fueron mixtos, pero los datos
de la industria de la eurozona y Australia fueron particularmente débiles. ¿Dónde no fueron débiles? En Estados Unidos, que sigue mostrando mayor fortaleza. En donde también tuvimos las ventas minoristas y vuelvo a hacer hincapié. Veamos cómo las ventas minoristas se moderaron a la baja con un 0,1% de crecimiento, pero cuando nosotros vemos las ventas minoristas nominales, bueno, esto indica que el consumidor sí está gastando más dinero en consumir, pero cuando ponemos el efecto de la inflación, es decir, ventas minoristas reales, vemos que se mantiene lateralizado, lo que nos dice que el consumidor está teniendo un mayor coste de vida para consumir lo mismo que consumía anteriormente. Cuando miramos la vivienda continúa debilitándose. Vemos cómo el mercado inmobiliario también fue una sorpresa negativa la semana que pasó. La alta tasa de interés de Estados Unidos están empezando a ejercer presión sobre el sector. También cuando miramos la desaceleración del mercado inmobiliario, vemos que puede tener un impacto positivo en la caída de inflación, porque es debido a que es el sector que más pondera en el IPC, donde vemos que los precios de la vivienda están estrechamente correlacionados con los datos de IPC, sobre todo por el lado refugio, en donde podríamos ver que esta caída que estamos viendo en la vivienda puede ajustar las presiones inflacionarias a la baja. También recordar que no todos los datos de Estados Unidos fueron peores, si bien hasta el jueves veíamos cómo indicaba una desaceleración en la actividad económica, vemos cómo la producción industrial aumentó un 0,9% intermensual en mayo frente a la expectativa del 0,3%. También vemos cómo el informe de inflación del Reino Unido confirmó la dinámica descendente de los precios en mayo, la cual alcanzaron el objetivo del 2% que tiene Reino Unido este objetivo. Vemos cómo ha alcanzado el objetivo que buscaba la autoridad monetaria del país. También vemos que, a pesar de que los datos de IPC fueron satisfactorios a las perspectivas de Reino Unido, ha decidido mantener las tasas de interés, por lo que podemos ver una postura de moderación en torno a las tasas de interés. Vemos cómo alcanzó la inflación, sin embargo, mantuvieron la inflación a raya. Otro tema que ha sido de gran relevancia en el mercado, estamos viendo que Nvidia sea el nuevo Cisco. Para aquellos que no sepan, Cisco fue el principal exponente a la burbuja de las .com, en donde veíamos que se pagaban grandes valorizaciones por una empresa que iba a cambiar el entorno. Sin embargo, ya sabemos lo que pasó. Bueno, esto cada vez comienza a sonar más en el mercado y a hacer correlaciones de Nvidia y Cisco. Si bien yo soy creyente que las recesiones o las burbujas siempre van a tener factores diferentes, las correlaciones son bonitas hasta que no funcionan, también las burbujas tienden a ser todo escenario. No se conocen hasta que explotan o las burbujas se conocen cuando todos los analistas comienzan a decir que no es burbuja. Bueno, vamos a empezar a ver y qué nos dicen los datos. Bueno, ese envía el segundo Cisco es esta la correlación que estamos viendo. Cómo Cisco estaban teniendo una correlación con los precios de Nvidia, donde vemos que continuaba con esa tendencia al alza, movimiento correctivo, alcanzando los máximos del año 2000. Entonces, ahora, ¿qué es lo que podríamos estar viendo cuando se ajusta? ¿Estamos ante una Nvidia que tiene el mismo potencial de Cisco y ha perdido este potencial de crecimiento? Bueno, lo que estamos viendo es que Nvidia, si bien está cerca de señal histórica de sobrecompra, podemos ver que está cerca de su nivel de 2016, 2003 y 2024 en donde aún no sitúa este nivel de sobrecompra, bueno, también tenemos evidencia como el 2000 podría seguir impulso al alza. Entonces, ¿cuáles son las comparaciones fundamentales entre Nvidia y Cisco para poder ver si vemos esa sobrevaloración? Bueno, para el ratio PER, es decir, este que compara los precios versus los beneficios de la compañía, para Cisco en la década del 2000 se pagaban 395 veces. Es decir, por cada dólar tú pagas $395. En Nvidia, 76 veces. Otro ratio, price to sales, es decir, cuánto pagas por las ventas del producto, 63 veces Cisco, Nvidia 40 veces. Cuando miramos el ratio price to free cash flow, que es uno de los indicadores favoritos a la hora de valorar a nivel personal, bueno, vemos que Cisco estaba 233 veces, Nvidia 82 veces. A nivel fundamental, vemos cómo Nvidia tiene mejores márgenes en ventas, 53% Cisco, Nvidia 262 veces, en donde estamos viendo que el margen bruto es de
78 veces en Nvidia, 64 veces en Cisco y el margen operativo 25 veces por ciento en Cisco, 64 veces en Nvidia. Es decir, este aumento que ha tenido Nvidia comparándolo con los fundamentales de Cisco está siendo acompañado por los fundamentos, donde vemos mejora en los fundamentos. Y esto recae en que, ¿por qué 7 compañías, en especial 5 compañías, lo han hecho mejor que el S&P 500? Principalmente por la mejora de los fundamentos. Si bien son múltiplos elevados, están lejos de lo que se pagaban a Cisco. Podría expandirse, podría expandirse, podría desinflarse, podría desinflarse. Lo que no quiere decir esto es que hay una moderación respecto a la euforia que había con Cisco, pero sí se está pagando precios por sobre la media del mercado. ¿Qué es lo que podría detonar esto a la baja? Dos escenarios. Uno, que aumente los beneficios debido a que aumentar earnings caería este múltiplo. O segundo, que se ajuste el precio a la baja. Esos son los dos factores. ¿Dónde podríamos saber? Con la entrega de resultados.